Onceava ley de fundamentos para ser un líder influyente y exitoso. En este entrenamiento vamos por la onceava ley, la ley del círculo íntimo. El pensamiento principal dice lo siguiente: el potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él. El potencial de un verdadero líder es determinado por quienes están más cerca de él. Todos somos llamados, es mi convicción, a ser líderes. Tenemos que liderar nuestra forma de pensar, tenemos que liderar nuestras emociones, tenemos que liderar o conducir nuestras áreas sexuales, tenemos que liderar nuestro comportamiento, nuestro carácter, tenemos que liderar nuestras decisiones, nuestras metas y la visión que tenemos en nuestras vidas, ya sea humana o de parte de Dios. Tenemos que liderar como hijos, como padres o como esposos. Tenemos que liderar en la congregación o tenemos que liderar en el negocio o en un cargo público. Y se requieren aprender destrezas de liderazgo para tener éxito. Más del 70% de los líderes, tanto seculares como religiosos, terminaron mal por no considerar varios detalles que son imprescindibles para terminar súper bien en un liderazgo y con una sonrisa de satisfacción. Bienvenidos a Cómo Trabajar para tener un buen final en este equipamiento número 11, la ley del círculo íntimo. Ejemplo que tenemos al personaje David, el rey David y sus hombres valientes. Durante su transición, luego de seguir al rey Saúl, David se rodeó de cientos de hombres que eran fuertes y que eran valientes, eran parte de su ejército. Ellos le eran fieles aun cuando eso podría costarles sus propias vidas. Hay un sinnúmero de hazañas acerca de David y sus hombres valientes. Había un círculo de hombres valientes de todo el ejército que comandaban ellos. Tenía, dice aquí unos estudios, que tenía 54 hombres valientes, muy valientes. De ahí habían 30 muy valientes, de ahí habían 11 muy valientes y de ahí tenía un círculo íntimo de 3 hombres súper valientes. Es impresionante esto de la vida del rey David. La vida del rey David. Así dice en Crónicas capítulo 12, versículos 8 al 15. Quiero leer esta parte porque me desafía también. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte, en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con ambas manos, en unas tomaban el escudo y en el otro el pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacela sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Misma el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, el Sabat el noveno, Jeremías el décimo y Mocbanaí el undécimo. Impresionante que aquí cita en esta lista 11. En esta batalla destacan 11 como más valientes, como los 11 que le quedaron al Señor Jesucristo. Increíble. El menor, dice, comandaba y dirigía a 100 hombres. El mayor guiaba a 1000 hombres. Impresionante.
Todos los seres humanos, tanto en nuestros hogares, en la empresa, en el negocio, necesitamos gente fiel, gente leal, gente valiente y gente con capacidades muy extraordinarias. Aquí la pregunta: en tu vida, en tu familia, tus hijos, tu esposa o tus esposos, tus familiares, en tu trabajo o negocio, en la tarea que realizas de liderazgo, ¿te rodeas de esta calidad de personas fieles, leales, valientes, llenos de atributos y capacidades que complementan tus deficiencias? Para lograr el éxito, ahora lo tengo muy claro, no se puede lograr solo. Se requiere de tener o de estar rodeado de un equipo de gente competente, leal, valiente, diestros, hábiles, diligentes, íntegros y muchas otras capacidades. Muchas otras capacidades. Así que las vamos a ver en este entrenamiento. Sin embargo, y sin lugar a duda, hablando humanamente, el ejército del rey David se debió en gran parte su éxito a su círculo íntimo, a su gran círculo íntimo. Ellos le eran leales, eran consagrados a él y a Dios y llenos de habilidades extraordinarias y de destreza, que lo posicionaron al rey David en la cima de uno de los reyes más influyentes en toda la historia. Una vez más te pregunto, ¿estás rodeado de algún círculo íntimo especial? Es una pregunta. Ajá. Quiero también compartirte algo muy especial. Para que tú y yo podamos desarrollar, tenemos que tener en cuenta una vez más Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 18, donde aparece Jetro. Todos necesitamos un Jetro en la vida, que no tenga reparos en la lengua, que no nos tenga miedo, que no dependa de nosotros, porque a veces la gente que depende de nosotros o que hemos infundido miedo o prepotencia, autoritarismo en el liderazgo, ya sea en la casa, en el trabajo o en la empresa a desarrollar o en el liderazgo religioso o eclesiástico. Necesitas tener gente que te diga en la cara lo que está mal y que ellos sean estudiados, entendidos y que comprendan de la materia. O buscar un tutor, un mentor superior a ti, ya sea dentro o fuera del país, que tú le cuentes cómo van las cosas que estás haciendo y él tenga la plena libertad para decirte: está mal lo que estás haciendo. En esa área está muy mal y vas a fracasar. Y se requiere una dosis tremenda de humildad. Así le dice Jetro, el suegro de Moisés, un sacerdote madianita de profesión, con experiencia en esa función de cómo administrar y desarrollar gente y también en cómo ver el potencial. También reconocía que la labor que le es encomendada o lo era encomendada jamás se puede hacer solo. Aún el Señor Jesucristo, para realizar la evangelización en ese proyecto que estamos avanzando, en esa visión que el Padre tiene hasta llegar a Apocalipsis, hasta que la iglesia sea arrebatada o pase por el rapto, o venga el Señor, o terminemos nuestra función en esta tierra y partamos hacia la vida eterna en nuestra creencia. Y eso nos llena de regocijo el posicionarnos en Apocalipsis 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, un buen líder tiene que tener la capacidad de reconocer y aceptar que necesita gente capaz, excelente, leal, entregada, fiel al Señor primeramente, a su llamado y que desarrolle sus habilidades y sus potenciales para poder construir, avanzar y edificar. Entonces ahí tenemos en Jetro 18 la palabra: está mal lo que estás haciendo en cuanto a administrar
gente y en cuanto a desarrollar, equipar. Que el Padre nos ayude. Entonces, y también hay que orar para que Dios envíe gente con capacidades que quizás no sepa que las tiene, pero nosotros sí podemos verla y poder buscar quien nos equipe, nos entrene. Recuerda que en el fútbol unos son los dueños del equipo, pero ellos contratan a todo un equipo de trabajadores expertos que le ayuden a desarrollar el potencial de cada uno de sus futbolistas. A veces los líderes y los pastores queremos hacerlo todo, por miedo a que se vayan, nos los quiten, no sé cuál es el miedo. Pero uno, si no tiene capacidades, debe de buscar gente que le equipe a uno sus líderes, se los desarrolle. O uno aprender y equiparse para saber cómo equipar a otros. Mirar y aprender a descubrir el potencial. Si tienes un semillero ahí de dones, talentos y habilidades, como tenía Moisés, y no los estaba explotando. Toda una riqueza ahí. Y tenía que venir alguien como Jetro, sin pelos en la lengua, y decirle: mira, muchacho, aunque tengas 500,000 o 700,000 a tu cargo, estás haciendo mal la tarea de desarrollar gente como Dios quiere. Excelente, ¿no? Aquí hay 7 principios muy importantes a considerar, Primero, David comenzó a crear su círculo íntimo durante los días difíciles antes que él llegara a ser rey. Primera de Crónicas 12, versículo 1 y 2, y Primera de Samuel 22, 1 y 2. El rey David andaba huyendo y ahí se encontró con gente escucharon de sus hazañas. Recuerden que el rey David no era un improvisado para enfrentar enemigos, que ya Dios lo había equipado allá a solas en el desierto, cuidando ovejas. Él las arrebataba, dice, del león o del oso. Dios le había dotado de habilidades extraordinarias con la honda y sin duda también de fuerza y de destrezas para poder matar fieras. Por eso, con toda certeza y la confianza de que Dios estaba con él, entonces enfrentó a su siguiente enemigo, Goliat. Entonces, él tenía la certeza de que Dios también le iba a dar la victoria. Su fe no era efímera, su fe no era vana, su fe no era improvisada. Él ya tenía un testimonio contundente de matar feroces enemigos. Entonces Dios tiene que ungirnos y darnos esas capacidades y esas destrezas para que Él pueda atraer a aquellas personas que nosotros necesitamos como parte de nuestro desarrollo en el liderazgo y cumplir la misión y la visión que el Padre nos ha llamado a cumplir dentro del cuerpo preciosísimo como es la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, el primer punto, él ya había comenzado mucho antes y eso hizo que mucha gente se uniera a él. También la inconformidad que tenía el pueblo con el nuevo rey o las formas de gobernar que pueden ser nefastas, dañinas o tóxicas en el liderazgo religioso actual o también en el liderazgo político de alguna empresa donde Dios le haya puesto a usted. Necesita conformar un equipo y usted pedirle a Dios que le dé el mejor de los mejores de los equipos para cumplir con excelencia esa tarea. 2. David escogió a líderes versátiles y con muchos dones para formar parte de su círculo íntimo. Primera de Crónicas 12:2. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. Interesante.
Hay que ser diestro, desarrollar habilidades tanto en la comunicación como en la enseñanza para poder desarrollar y equipar a otros, y también las destrezas para poder enfrentar al enemigo en todos sus campos. 3. David, dentro del círculo íntimo, delegó responsabilidades en base a sus dones. Primera de Crónicas 12, del 16 al 18. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Hay que equiparlos. Después que uno descubre su potencial, los equipa, los entrena, los desarrolla y les especifica cuál va a ser su función dentro de la empresa, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Un líder tiene que tener claro qué es lo que necesita y aprender cómo debe manejarse. Y también nosotros como padres y esposos debemos de aprender esas destrezas y que el Padre nos ayude a liderar esas áreas que son tan frágiles y que debemos fortalecerlas. 4. David buscó hombres que eran excepcionalmente valientes. Primera de Crónicas 12, 8 al 15. Como decía, y hemos leído la historia acerca de los valientes y los más valientes del rey David. Era increíble, ¿no? Muchos hablan de 300, de ahí 30 y de ahí 3. Los más cercanos a él, los más valientes, los más leales, los más fieles, los que más fe habían desarrollado. Todos necesitamos personas así. Hoy tengo claro, muchas veces nos frustramos en el liderazgo porque queremos hacerlo solo y no tenemos la visión completa. El Señor Jesús escogió estratégicamente a sus discípulos. Unos eran evangelistas como Pedro y también tenían el don de sanidad. Otros tenían como Pablo la capacidad de formar y desarrollar gente. Otros doctores como Lucas que podían poner en orden las enseñanzas, las escrituras. ¿Y qué más podríamos decir de los discípulos? Otros que podían tener dones de revelaciones y todo ello como el apóstol Juan y poder expresar los misterios de Dios con toda claridad. Así que necesitamos de gente extraordinaria, que el Padre los traiga y nos haga parte de un precioso equipo. Entonces, David buscó hombres que eran excepcionales. Entonces, es necesario que nosotros podamos mirar gente dentro, o si no la tenemos, que el Señor nos traiga personas con capacidades excepcionales, que respeten. Muchas veces tenemos gente dentro del liderazgo que no respetan el liderazgo, que están para criticar, para ver los errores, para no aportar, inclusive para serruchar el piso o para esperar que cometas un error para divulgar y sacarte de ahí y ellos posicionarte. Que Dios te libre de gente así y que te traiga gente para que te ayude a desarrollar y a cumplir tu misión y tu función en medio de nuestra generación, ya que también nosotros pasaremos a la historia. 5. David escogió para su círculo íntimo a hombres que declararían su lealtad a su causa. Primera de Crónicas 12, 18. Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Precioso, ¿no? Precioso. No solo tu equipo estaba ahí para ayudarte, no solo están ellos para poder animarnos, fortalecernos y pelear con nosotros en base a esa visión de edificar, de levantar muros, de proteger familias, como en el caso de Nehemías, que sería bueno también estudiarlo y también aplicarlo. Cómo estaba esa ciudad, así están muchas de nuestras ciudades, muchas de nuestras familias, muchos de nuestros países, muchos de nuestros matrimonios y nuestros hijos, como la historia del libro de Nehemías,
Y el Señor necesita levantar líderes con esa visión, con ese corazón, con esa valentía y también con financiadores de esa visión, como fue el rey que le otorgó todo lo que necesitaba Nehemías, económicamente una fortuna para restaurar y edificar y proteger los muros de las familias que estaban en el corazón de Dios. Sexto, David invitó a participar en su círculo íntimo solamente aquellos hombres que realmente querían estar con él. Es importantísimo aclararle esto a la gente que está con uno. De ahí que nosotros como líderes tenemos que pedir al Señor que nos revele la visión de aquello que Él quiere construir, levantar o edificar en nuestras vidas, tanto las batallas espirituales como la edificación en las vidas, o la iglesia o el templo que el Señor quiere construir, para que nosotros podamos tener bien claro todo aquello que el Señor nos llama a conquistar y cuál es el equipo que Él nos va a brindar para esa preciosísima tarea. David invitó a participar en su círculo íntimo solamente a aquellos hombres que realmente querían estar allí. Uno tiene que preguntarle si realmente están dispuestos a pagar el precio, si realmente están dispuestos a asumir valentía cuando las cosas se pongan difíciles para no abandonar. Ser valientes en las tragedias y conflictos que se sufren a veces en el hogar, ser valientes en los conflictos y en las pérdidas que a veces se sufren con los hijos, ser valientes a veces en las etapas o las quiebras de salud o quiebras económicas, sobre los aparentes o momentáneos abandonos o divorcios inclusive que sufren tristemente muchas parejas dentro de la iglesia o la congregación. Ser valiente para seguir adelante por encima de una infidelidad conyugal o una traición. Ser valiente cuando nadie quiera seguir los delos de su casa. Ser valiente. Porque esto, como fue el llamado para Jesús y el llamado para varios de los discípulos o para Pablo, no era el llamado para toda la familia. Ellos sí van a ser salvos en su tiempo si siguen al Señor Jesucristo. Pero uno debe enfocarse en eso, y muchas veces yo ignoré eso y me dejé lastimar o dañar o echarle la culpa a Dios como si Dios me hubiera prometido inmunidad. Él lo que me ha prometido es vida eterna, y Cristo o Yeshua HaMashiach fue claro. Fue claro, yo no tengo nada que ofrecerte. ¿Por qué quieres seguirme? ¿Estás seguro de ello? ¿Tienes que negarte a ti mismo? A tus placeres, deseos legítimos y bienestar y comodidades, tienes que abandonar eso. Tienes que tomar tu cruz, porque hay momentos de crucifixión y situaciones dolorosas, crucificar cosas que nos agradan y nos gustan. Sueño, cansancio, pereza, sacrificio. Y ven y sígueme. Y en el seguir a Jesús todos los días y practicar sus enseñanzas, muchos estamos totalmente extraviados. Es seguir su modelo de liderazgo y de pastorado, muchos estamos extraviados, haciéndolo como nuestras denominaciones enseñan o como nosotros hemos aprendido o imitados erradamente de otros líderes. Tenemos que volvernos al modelo de pastorear y de liderar y de desarrollar gente y de depender del Padre, como lo hizo el Señor Jesucristo por excelencia. Aquí te pregunto, ¿cómo es tu liderazgo? David respetaba el servicio sacrificado de su círculo íntimo y los honró por ello. Primera de Crónicas 11, 15 al 19. ¿Había yo de beber la sangre de la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no lo quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes.
Entonces él honraba, y puede leer todo el capítulo. David honró a sus generales, David honró a su ejército, David honró a su círculo íntimo. Entonces los alimentaba, los cuidaba, les daba ejemplo, les entrenaba, entonces, y los posicionaba conforme a su crecimiento, a su entrega, a su fidelidad, y les reconocía. Parte del botín de batalla lo repartía entre ellos y de ahí repartían entre el resto. Hay que ser equitativo. Muchos líderes en el liderazgo tienen un problema gravísimo con las finanzas. Se enriquecen ellos y su grupo de liderazgo está empobrecido. Eso va a ser fuertemente sancionado por el Señor en el reino de los cielos. Que el Padre nos dé sabiduría para no retener más de lo que es debido cuando estamos en un ministerio, en un liderazgo que es próspero. Aún en lo poco hay que ser fiel y hay que distribuirlo equitativamente. Honra al que da honra, al que trabaja y al que se esfuerza hay que también retribuirle. Entonces, estos principios son sumamente importantísimos. El Señor Jesús también tuvo los 12, de ahí perdió uno por sus situaciones particulares y le quedaron 11 como al rey David. Algo muy extraordinario que me impacta también es el Señor Jesús en el monte de la transfiguración y sus 3 más cercanos. El Señor tenía, dice, a 3 que eran muy cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Estos 3 eran más cercanos a él, de tal manera que los acompañaron al monte de la transfiguración y vieron con sus propios ojos esa experiencia extraordinaria, y también cuando aparecieron en una manifestación sobrenatural Moisés y Elías en ese monte. Y de ahí sale la frase poderosísima, es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando dormimos aquí en esta tierra o cerramos nuestros ojos, en el plano natural dice murió en el Señor. Pero la palabra sería durmió en el Señor, porque se levantará y despertará a la imagen y semejanza de Cristo en su resurrección y en su glorificación. Preciosísimo. Así que todos necesitamos que el Señor nos bendiga con un círculo íntimo, orar por ello. Y si tú escuchas esta frase y eres un creyente que quiere ser una oveja y de oveja ser discípulo y de discípulo transformarte en un líder, tienes que ser equipado. Tienes que aprender y a honrar a tu pastor y no criticar defectos o falencias, porque para eso vienes tú, para ser parte de ese equipo y cubrir aquellas cosas en las que tu líder o tu pastor no tiene destrezas. Tú eres el complemento del equipo ministerial como iglesia, como lo dice Efesios capítulo 4 del versículo 11 en adelante, o del 9 en adelante, ¿verdad? Para eso Dios nos ha llamado, para formar un cuerpo preciosísimo, fuerte, valiente, aguerrido, conquistador en la gracia del Señor Jesucristo. Tres compromisos que tienes que hacer. 3 compromisos. El liderazgo en equipo es algo que hay que orarlo. Yo por muchos años, neófito, inexperto, muchos han logrado desarrollar liderazgo o equipar gente para desarrollar saludablemente a otros líderes con él y darles libertad cuando Dios los llame a tener sus inicios. No puedo yo retener líderes para poder levantar de forma piramidal mi ministerio y cumplir mis sueños, mi llamado o mi anhelo, y tener cautivo y esclavos a otros que estoy consciente que tienen un potencial y que deben ir y yo bendecirlos y desarrollar. Tengo que pedirle, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, estudiar San Juan 14,
15, 16 y 17 como capítulos. Ahí ora el Señor y le dice, tuyos eran, Padre, y tú me diste estos discípulos, porque tú me los diste y eran tuyos, han guardado tu palabra. Preciosísimo, porque a veces queremos discipular y entrenar en nuestra desesperación a todo el mundo. Un lobo jamás será oveja. Un chivo, una cabra, un borrego jamás será oveja. Y hay gente que trata de discipular o entrenar a personas que no tienen el diseño, que no dan ni tienen la talla. Y es mejor pedirle al Señor y que Él traiga y podamos formar eso. Ok, entonces poder entender esto de manera muy clara. Hay que hacer compromisos. Hay que pedirle a Dios este tipo de líderes. Pon tus compromisos para orar, clamar, suplicar como líder o también como pastor o contribuyente a esta gracia, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también otras cosas. Evalúa a tu equipo. Si ya tienes un equipo, evalúalo. Como lo evaluó Jetro, evaluó el equipo de Moisés. Y le dijo, ahí tienes gente. Equípalos y desarróllalos. Y si usted no tiene las habilidades, pues llame, contáctese con un líder que usted conoce o ha visto. Le recomiendan que puede equiparle su equipo para que funcione. Tiene que tener un valor potencial. Aquellos que se levantan a sí mismos. Tiene que tener líderes que se motiven y se levanten a sí mismos. Valor positivo. Siempre están enchufados con la palabra, el ánimo, el entusiasmo y siempre están aprendiendo y pidiendo qué más hago, en qué colaboro, pastor o líder. Valor de productividad. Son capaces de traer a otros para ellos cuidarlos o desarrollarlos también. Valor ya probado, que ya han tenido experiencia en otros ministerios y por situaciones de mudanza de trabajo, pues Dios te los lleva ahí y pasan un proceso leve, compruebas la doctrina, la fidelidad y los requisitos morales y éticos y también los pones a trabajar. ¿Quiénes conforman tu círculo íntimo y el mío? Si no los tienes, hay que pedírselo al Señor. Hay que pedírselos. Padre, en esta hora te pido por todos los líderes y por mi vida mismo. Necesito que me rodees de un círculo de líderes que vengan de parte tuya, que tu Espíritu Santo los traiga y que podamos juntos, así como Cristo necesitó a los discípulos para expandir el mensaje del reino y formar a otros, así yo también lo necesito para terminar bien mi carrera. Quita, Señor, todo orgullo, toda arrogancia, toda ingobernabilidad, toda autosuficiencia vana. Y cíñenos de humildad como Moisés, que se dejó corregir de Jetro, el cual le dijo, está mal como estás administrando al pueblo y no estás desarrollando líderes. Y él tomó el consejo. Así, Padre, yo te pido que bendigas a muchos líderes y a siervos y que bendigas mi vida. Bendice a los de Italia y bendice a aquellos que en otras partes del mundo y aquí en Ecuador, en Esmeraldas, en Centroamérica, en Sudamérica. Padre, levántalos y bendícelos para que se llenen de gozo. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor añada ricamente bendiciones sobre tu vida.